Estimados alumnos, entremos ahora a ver esta parte de gestión de la contabilidad. Vamos a revisar en esta parte del módulo cómo el farmacéutico gestiona la contabilidad en su entorno laboral. Revisemos esta parte del... Bueno, antes de seguir con el módulo, les quiero presentar una forma o una presentación del estado financiero de una empresa farmacéutica, como ustedes ven, desde enero hasta junio. Este es un ejemplo de una presentación de un estado financiero. Este estado financiero se la puede entregar, ¿no?, la oficina contable de una empresa. De esa forma, o quizás puede existir de otra forma. Eso va a depender mucho, ¿no?, del contador, o va a depender mucho de la oficina contable de una empresa, cómo nos quiera entregar un resumen del estado financiero por un tiempo. En este caso, este fue un resumen del estado financiero del primer semestre de un año X. Aquí nos presenta, por ejemplo, cuál fue la venta real en los primeros 6 meses, cuáles fueron los márgenes brutos en esos 6 primeros meses, los gastos de operaciones, cuál fue el resultado operacional, ¿no?, o el EBITDA en esos 6 primeros meses, las ventas por mes, margen bruto, unidades por mes, venta acumulada, margen bruto acumulado, etcétera, de los productos, ¿no?, como ustedes ven en la parte inferior del cuadro, de los productos que maneja esta empresa farmacéutica en un local farmacéutico. Entonces, para que se vayan familiarizando acerca de la interpretación de estos estados financieros que vamos a ir revisando poco a poco. Bueno, para no irnos del mensaje del concepto de la contabilidad, vamos a repetir un poquito el concepto. La palabra contabilidad habíamos dicho que proviene del verbo latino capitare. La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, de clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio. Pero esto tiene un fin o también tiene un objetivo. Este fin o objetivo es la de interpretar sus resultados financieros. Por consiguiente, los gerentes, los directores o también los administradores, a través de la contabilidad, podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios. ¿Mediante qué datos o mediante qué cosas se pueden orientar ellos? Bueno, son mediante los datos contables o los datos financieros que tienen que ver con las ventas, con las corrientes de cobros o pagos, o también con las tendencias de las ventas, los gastos generales, entre otros, tal como hemos visto en el ejemplo anterior, de manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. Se dice también que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Entonces, este vendría a ser el concepto de la contabilidad de una manera ilustrativa para que ustedes puedan entender, ¿no?, de qué se trata esto de la contabilidad, y en este caso de la contabilidad financiera. Como su concepto lo dice, trata de registrar, de clasificar y resumir las operaciones mercantiles. En el caso anterior hemos visto un ejemplo, ¿no?, donde el contador de esta empresa clasificó y resumió las operaciones mercantiles en 6 meses, como parte de información que puede entregar un contador de una empresa para que sus administradores o sus jefes o gerentes puedan interpretar cómo van sus operaciones mercantiles. Después de haber analizado nuevamente el concepto de la contabilidad,
¿Qué es lo que debería conocer el farmacéutico para gestionar la contabilidad en su entorno laboral? Dentro de esta actividad relacionada a la contabilidad, es necesario para el químico farmacéutico realizar lo siguiente. Primeramente, conocer los distintos términos usados en el análisis financiero para que le sea más fácil la interpretación de ese estado financiero. Segundo, el registro o el resultado de las actividades financieras de las empresas históricamente. Y por último, interpretar o saber interpretar los resultados con el fin de tomar las decisiones necesarias según sea el caso y según sea el resultado de la operación en un momento determinado. Entonces, para poder aplicar la contabilidad en la gestión del farmacéutico, es necesario, ¿no?, que entienda estos 3 puntos importantes que a continuación también vamos a estar revisando. Bueno, entonces veamos primeramente los términos usados en el análisis financiero o en la contabilidad farmacéutica. La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es suministrar información cuando sea requerida o en fechas determinadas. Esa información que tiene que ser razonada en base a registros técnicos, las cuales nos ayudará a tomar las decisiones necesarias de ejecución y control de las actividades comerciales dentro de la empresa farmacéutica donde nos encontremos. Estos registros, como ustedes vieron en el ejemplo anterior, contienen términos usados comúnmente en contabilidad y el análisis financiero, los cuales tienen que ser bien interpretados para conocer bien la información que queremos evaluar. Dentro de los términos usados en la contabilidad o el análisis financieros, tenemos lo siguiente. Como primer término, tenemos a las ventas, que es un término común y que hemos escuchado mucho y que corresponde, tal como su nombre lo indica, a la venta registrada en un periodo clasificado y que pueden ser ventas netas o ventas brutas. Las ventas netas, ¿no?, que está conformado sin el impuesto al valor agregado o al IVA, dependiendo del país, o la venta bruta, es decir, con el IVA o el impuesto al valor agregado. La venta neta, según su fórmula, para poder sacarla o determinarla, es la venta bruta sobre el 1,19, que en Chile, por ejemplo, ¿no?, se determina así por el valor del impuesto, que según el país puede ser distinto este valor y se puede obtener de distinta forma. Pero esa sería una fórmula como para obtener la venta neta sobre la venta bruta. Después tenemos como segundo término a los costos, que se refiere al costo primario, o sea, lo que le cuesta la compra al proveedor de cada una de las unidades vendidas. Esta se determina electrónicamente a partir de información provista por la gerencia comercial o también por la oficina de contabilidad. Como tercer término tenemos al margen inicial, que es el margen primario y se determina mediante la diferencia entre las ventas netas y el costo, tal como ustedes ven en el cuadro, ¿no?, en su fórmula. Margen inicial es igual a ventas netas menos el costo. Después tenemos como otro término que se usa comúnmente en la contabilidad y que está integrada en la parte contable de la empresa, es la merma. La merma es un término negativo en todas las empresas, ya que es algo que siempre sucede en algunas empresas farmacéuticas y que tiene que estar considerada y con un presupuesto en todos los meses. La merma es la suma de los costos de los productos que formaron parte del inventario
del negocio farmacéutico y que sin haber sido vendidos ya no se encuentran físicamente. Su causa mayoritariamente es el hurto, pero también están consideradas las pérdidas por problemas técnicos que afectan a los productos, como son los productos filtrados, los productos dañados, en fin. Estas se pueden determinar de dos formas: con el inventario diario de los productos que se realiza en un negocio, o sea, que se realiza diariamente, donde se inventarían determinados sectores del negocio y los resultados de merma se van acumulando en un informe denominado bodega de merma. Después tenemos al inventario general de productos, que se puede realizar dependiendo del negocio farmacéutico, una vez cada 3 o puede ser cada 6 meses, ¿no? Según el programa. Después tenemos que la merma del periodo es igual a la suma de las mermas o del resultado, perdón, de las mermas realizados durante todo el año. Entonces, estos son los primeros términos que son usados comúnmente en la contabilidad. Otros términos que se usan en el análisis financiero, como por ejemplo, tenemos al margen bruto. ¿Qué es el margen bruto? El margen bruto corresponde a la diferencia entre las ventas netas y el costo de los bienes vendidos, o representa también el valor añadido generado por la actividad de la empresa. Y una forma de poder obtenerla es mediante la fórmula que ustedes ven en el cuadro, donde margen bruto es igual a las ventas netas menos los costos menos las mermas más otros ingresos. Y el margen sobre el ingreso, ¿no?, se obtiene del margen bruto sobre la venta. Esos datos ya lo veremos también, ¿no?, en un caso que después yo le voy a mostrar, ¿no?, cómo una empresa farmacéutica obtuvo este margen bruto. Otro término también que se usa es el gasto de personal. El gasto del personal, ¿no?, es la suma de la renta bruta de todo el personal dependiente en la empresa, que es un dato que también se toma en cuenta para realizar el análisis financiero. Después tenemos al arriendo, siempre y cuando la empresa esté arrendando ese local o establecimiento, ¿no?, farmacéutico. Si no es arrendado, si es propiedad de la empresa o de la organización o persona, simplemente no se toma en cuenta. El arriendo es el monto, lógicamente, del arriendo de terreno o del local. También tenemos como término a los otros gastos generales. En este término se incluyen los gastos relacionados con los servicios básicos, como son transporte de personal, insumos, etc. Después tenemos a los gastos de administración y venta, ¿no? Como ustedes ven en la fórmula, los gastos de administración y venta se obtienen de los gastos de personal más el arriendo, si es que existe el arriendo, más otros gastos generales. Bueno, por último, tenemos a un término que es usado comúnmente en muchas empresas farmacéuticas en Chile, es el EBITDA. Como ustedes ven en el cuadro que está saliendo en la parte superior derecha, donde dice real, ustedes ven, ¿no?, el EBITDA en los 6 primeros meses de esta empresa farmacéutica. Pero ¿cuál es el significado del EBITDA? El EBITDA, ¿no?, es una palabra de origen inglés que significa Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Espero haber pronunciado
un poco el inglés. El EBITDA es un indicador financiero que interpreta el estado de resultado de una empresa, en este caso hay una empresa farmacéutica, o también, ¿no?, relacionado con las pérdidas y ganancias de esa empresa, los beneficios, los márgenes o resultados brutos de explotación antes de impuestos, o también las amortizaciones e intereses. Como ustedes ven ahí en la parte del cuadro del concepto de la vida, en la parte inferior se encuentra la fórmula, cómo se obtiene el EBITDA. La fórmula de la EBITDA es que se obtiene del margen bruto menos, ¿no?, el dato numérico de los gastos de administración y venta. Y el EBITDA sobre el ingreso, que es el dato más importante, ¿no?, se obtiene del EBITDA sobre las ventas más otros ingresos. Entonces, este último término es uno de los términos más importantes, ¿no?, que se tienen en las empresas farmacéuticas y que se toman mucho en cuenta. Como ya les expliqué en una clase anterior, para que un negocio farmacéutico o cualquier negocio relacionado con el retail, en fin, para que sea positivo o para que sea beneficioso el resultado operacional de cualquier empresa o empresa retail o empresa farmacéutica, en fin, para que sea bastante positivo tiene que tener un EBITDA sobre el ingreso mayor a 7. Aunque sea positivo, aunque tenga 1, aunque tenga 2 como EBITDA sobre el ingreso, ¿ya?, quizás no sea muy rentable una empresa. Un resultado positivo 1 o 2 significa que la empresa no está perdiendo, pero que el resultado es pobre. Pero cuando ya hablamos como resultado mayor a 7, significa que la empresa está marchando bien y que tiene buenos resultados. Ahora, si la empresa, como en este caso, cuando ustedes ven ahí en la parte real, dice menos 2.656 de EBITDA, ¿no?, por lo tanto, tiene un porcentaje de menos 8,4, significa que esta empresa está perdiendo mucha plata. En la parte de porcentaje sobre ventas, ¿no?, ustedes ven al lado de la flechita verde, menos 8,4 en enero, menos 5,7 en febrero, menos 4,6, menos 8,1, menos 16,5, que es desastroso, menos 2,6, en fin. Eso vendría a ser el EBITDA sobre el ingreso sobre esta empresa farmacéutica, que generalmente está obteniendo puras pérdidas. Entonces es parte de la toma de decisiones del farmacéutico, ¿no?, ver, ¿no?, dónde está perdiendo, qué soluciones entregar para que esta empresa reflote, en fin. Para eso es que se realiza el EBITDA. Estimados alumnos, en las clases anteriores vimos algunos términos que se usan en algunas organizaciones farmacéuticas. Pero estas organizaciones farmacéuticas están más abocadas a los laboratorios, ¿no?, a las droguerías farmacéuticas y también a las cadenas farmacéuticas. A continuación les voy a presentar otros términos que son usados, pero principalmente en los locales farmacéuticos. Estos términos se usan mucho en algunas cadenas farmacéuticas y que tienen que ver mucho con las ventas, ¿no?, que realizan el personal de farmacia. Estos términos que se usan sobre todo en el local farmacéutico para el control de las actividades numéricas del personal o auxiliar de farmacia nos van a permitir a controlar no solo los parámetros del local, sino de los integrantes en forma individual, ¿no?,
de estas personas que trabajan en el local farmacéutico. Estos términos son, como por ejemplo, el número de vales. Como ustedes ven en la pantalla, el número de vales se determina electrónicamente por el número de boletas emitidas por el local en un día determinado. Por ejemplo, Jorge, que es un personal de farmacia, hizo en un día, por ejemplo, 100 boletas o 100 vales. Este parámetro nos servirá para determinar metas en cuanto a número de vales que se pueden obtener el próximo periodo o el próximo mes. Si por ejemplo Jorge hizo un promedio de 100 vales diarios el mes anterior, este mes se le podrá asignar una meta del 5% más, con el fin objetivo de que Jorge sea más productivo y a la vez el local farmacéutico también, ¿no?, sea más productivo en cuanto a ventas se refiere. En este caso, el número de vales en el mes de enero es de 100 por día y la meta para Jorge en el mes de febrero va a ser de 105 por día, es decir, 5% más, que es lo más lógico, porque no le podríamos asignar más porcentaje porque tampoco lo haría. El hecho de asignar metas, estas metas tienen que ser, ¿no?, desde un punto de vista, real, ¿no?, y que pueda cumplir este persona. No le podremos asignar más porcentaje porque tampoco quizás no lo pueda hacer. Recuerden que quizás dentro de 6 meses más, cuando las ventas hayan aumentado, es posible que le cambiemos las metas, ¿no?, a Jorge, para que dentro de 6 meses más, ¿no?, ya no venda 100 boletas por día. Quizás le asignemos una meta superior al 5%, ¿no? Eso va a depender también, ¿no?, de la cantidad de boletas, ¿no?, durante estos 6 meses, para dentro de 6 meses más asignarle una meta real con lo que él podría conseguir. Como otro término que se usa en los locales farmacéuticos, tenemos el vale promedio. Este vale promedio se determina dividiendo la venta bruta de un día por el número de vales del día. Como ejemplo, Jorge hizo, por ejemplo, 150.000 pesos en un día y 100 boletas o vales. Entonces, para obtener el vale promedio, dividimos los 150.000 pesos sobre el número de vales. Entonces aquí vamos a tener como resultado 1.500, ¿no?, como vale promedio. 1.500 pesos como vale promedio, que vendría a ser el resultado, ¿no es cierto?, del vale promedio obtenido. Este parámetro también nos servirá para determinar metas en cuanto a vale promedio para Jorge. Si por ejemplo en enero Jorge tuvo 1.500 pesos como vale promedio, para febrero le podríamos asignar una meta de 5% más, es decir, de 1.575 pesos de vale promedio para el mes de febrero. El vale promedio también, o la meta que le asignemos también, igual que en el número de vales, tiene que ser un número o un porcentaje o una meta real que Jorge pueda obtener. Como siguiente término que se usan, ¿no?, en los locales farmacéuticos, tenemos las unidades vendidas, que se refiere al número de unidades de productos vendidas por el local. Y estas se pueden separar en unidades farmas, como medicamentos, accesorios médicos, etcétera, y unidades no farma, como consumo masivo, o dentro de las categorías que tenga la empresa farmacéutica, como son desodorantes, tinturas, pañales, etcétera. Aquí, por ejemplo, ¿no?, si obtenemos algunos datos, Jorge vendió 5.000, ¿no?, unidades en un mes.
Entonces aquí también nosotros podemos asignarle una meta quizás, ¿no?, en cuanto a unidades que pueda vender Jorge en el siguiente mes. Entonces, estos son algunos términos que se usan normalmente en algunos locales farmacéuticos o cadenas farmacéuticas, ¿no?, aquí en Chile.